Welcome to Hombre Fuerte. And don't forget to subscribe. Desde el momento en que comenzó a entender el mundo, supo que no está hecho para encajar, porque mientras otros aprendían a buscar aprobación, él aprendía a resistir miradas incómodas, silencio, cargados de juicio y sonrisas falsas que escondían desprecio, y gran parte de ese rechazo nacía de algo que nunca pudo cambiar ni quiso ocultar: su cuerpo peludo, su presencia natural, su masculinidad, cruda en una época obsesionada con lo artificial. Y aunque al principio intentó ignorarlo, convencerse de que no importaba, de que debía ser fuerte y seguir adelante, la repetición constante de esas experiencias fue construyendo una voz interna que lo debilitaba, una voz que le decía que debía reducirse, esconderse, disculparse por existir. Y así pasaron los años, con un hombre que parecía firme por fuera, pero que por dentro vivía una batalla silenciosa contra la inseguridad, el miedo al rechazo y la duda constante de si alguna vez sería suficiente tal como era. Evitaba destacar, evitaba mostrarse, caminaba con la cabeza baja no por humildad, sino por cansancio. Cada vez que se miraba al espejo sentía que estaba viendo una versión incompleta de sí mismo, una versión que había renunciado antes de pelear. Hasta que llegó un punto en el que seguir así empezó a doler más que cambiar. Un punto donde la resignación dejó de ser cómoda y se volvió insoportable. Y fue ahí, en ese cansancio profundo, donde entendió una verdad brutal. Nadie le había dicho de frente. Nadie iba a venir a salvarlo. Nadie iba a defenderlo. Nadie iba a darle permiso para ser fuerte. Y esperar aceptación del mundo era solo una excusa elegante para seguir traicionándose. Esa realización no fue inspiradora, fue pesada, fue incómoda, pero también fue liberadora, porque por primera vez entendió que su vida estaba completamente en sus manos, y con esa responsabilidad llegó la decisión que lo transformaría para siempre. Una decisión silenciosa tomada a solas, frente al espejo, donde dejó de insultarse y dejó de tenerse lástima. Y en lugar de eso, se prometió que jamás volvería a huir de quien realmente era. El gimnasio apareció entonces no como un lugar para verse mejor, sino como un refugio brutal, donde el dolor era honesto y el progreso no mentía. Y el primer día fue humillante, porque el hierro no tuvo piedad. Su cuerpo temblaba, sus músculos ardían, su respiración se rompía, y su mente gritaba que se fuera, que no pertenecía ahí. Pero algo fue distinto esta vez. No se fue, terminó la sesión destrozado, pero volvió al día siguiente, y al siguiente y al siguiente, incluso cuando el cuerpo dolía, incluso cuando no había motivación, incluso cuando nadie lo miraba, porque entendió que la disciplina no nace del deseo, sino del compromiso. Y cada repetición se convirtió en una conversación directa con su pasado, cada serie en una respuesta a todas las veces que dudó de sí mismo, cada gota de sudor en una prueba de que estaba dispuesto a pagar el precio que otros no querían pagar. Mientras muchos entrenaban para mostrarse, él entrenaba para reconstruirse. Mientras otros buscaban resultados rápidos, él aceptaba el proceso lento y brutal. Y poco a poco su cuerpo empezó a cambiar. Pero el cambio más profundo ocurrió en su mente, porque dejó de odiar su cuerpo peludo y empezó a verlo como un símbolo de autenticidad, de fuerza natural, de una identidad que no necesitaba filtros ni aprobación. Dejó de compararse, dejó de explicarse, dejó de justificarse y comenzó a ocupar espacios sin pedir disculpas. Hubo días oscuros, días donde el progreso parecía invisible, días donde el pasado regresaba con fuerza, intentando arrastrarlo de nuevo a la duda, pero esta vez no retrocedió, porque había aprendido que la verdadera fortaleza no consiste en nunca caer, sino en no abandonar cuando caes. Y así, con el paso de los meses y los años, sin anunciarlo, sin buscar aplausos, se convirtió en alguien distinto, no solo físicamente, sino energéticamente. Su presencia se volvió más firme, su silencio más pesado, su mirada más estable. Ya no hablaba de lo que iba a ser, simplemente lo hacía, y cuando el mundo empezó a notar el cambio ya era tarde, porque él ya no entrenaba para el mundo, entrenaba para honrar al hombre que estuvo a punto de rendirse y no lo hizo. Comprendió que ser hombre alfa no significa dominar a otros, sino dominar el caos interno, controlar los impulsos, resistir la incomodidad
y elegir el camino difícil incluso cuando nadie está mirando. Y esa mentalidad se filtró en cada área de su vida, en su forma de caminar, de hablar, de decidir, de poner límites. Ya no aceptaba menos de lo que sabía que merecía, no por ego, sino por coherencia. Porque había sufrido demasiado como para volver a traicionarse. Su historia no es cómoda ni inspiradora en el sentido superficial. Es una advertencia cruda de lo que sucede cuando un hombre deja de huir su oscuridad y decide atravesarla. Porque un hombre que ha transformado el dolor en disciplina se vuelve imparable, no porque sea invencible, sino porque ya no le teme al sufrimiento. Y su mensaje final no es una frase bonita, es una verdad incómoda. Dentro de ti también existe una versión que aún no conoces, una versión más fuerte, más firme y más auténtica. Pero esa versión no despertará con palabras motivacionales ni con aplausos ajenos. Despertará el día que acepte el sacrificio, el día que abraces el esfuerzo silencioso, el día que decidas dejar de esconderte y empezar a construirte, incluso cuando nadie te esté observando, porque es ahí, en la soledad, en la disciplina constante y en el trabajo sin reconocimiento, donde nacen los hombres que no piden respeto, no piden permiso y no esperan validación. Hombres forjados en la oscuridad, guiados por una voluntad que no se quiebra y una identidad que nadie puede arrebatar, desde mucho antes de que aprendiera a poner en palabras lo que sentía. Ya sabía que su existencia no iba a ser cómoda, porque mientras otros niños crecían sintiéndose aceptados, él crecía sintiéndose observado, evaluado, comparado, y casi siempre encontrado como insuficiente, no por algo que hubiera hecho, sino por algo que era. Por su cuerpo peludo, por su apariencia natural, por una presencia que no encajaba en los moldes pulidos de un mundo que idolatra lo artificial. Y aunque durante años intentó convencerse de que debía ser fuerte, de que no debía importar cada comentario disfrazado de broma, cada mirada prolongada, cada silencio cargado de juicio, fue construyendo lentamente una narrativa interna que lo debilitaba, una voz que le decía que debía reducirse, esconderse, disculparse por ocupar espacio. Y así pasó gran parte de su vida, viviendo una versión limitada de sí mismo, no porque no tuviera potencial, sino porque tenía miedo de mostrarlo. Aprendió a caminar con la cabeza baja, usar ropa que ocultara su cuerpo, a no destacar, a no llamar la atención. Porque llamar la atención significaba exponerse al rechazo. Y ese miedo lo acompañó durante años como una sombra constante, hasta que llegó un punto en el que la sombra se volvió más pesada que el miedo mismo. Un punto en el que seguir viviendo a medias comenzó a doler más que arriesgarse a cambiar. Y fue ahí, en ese cansancio profundo, donde ocurrió el verdadero quiebre. No un momento épico ni inspirador, sino una comprensión brutal y silenciosa. Nadie iba a venir a rescatarlo. Nadie iba a darle validación. Nadie iba a luchar sus batallas internas, y esperar que el mundo cambiara era solo una excusa elegante para no hacerse responsable de su propia vida. Esa verdad no lo llenó de esperanza inmediata, lo llenó de una rabia fría, una rabia controlada que no buscaba destruir, sino construir algo nuevo, algo más fuerte. Y con esa rabia llegó la decisión más importante de su existencia, una decisión tomada a sol frente al espejo, donde por primera vez dejó de insultarse y dejó de tenerse lástima. Y en lugar de eso, se prometió que jamás volvería a huir de quien realmente era. El gimnasio apareció entonces no como un templo de vanidad, sino como un campo de batalla honesto, un lugar donde el dolor no miente y el progreso no se puede fingir. Y el primer día fue humillante, porque el hierro no tuvo piedad. Su cuerpo temblaba, sus músculos ardían, su respiración se rompía y su mente gritaba que se fuera, que no pertenecía ahí. Pero algo fue diferente. Esta vez no se fue. Terminó la sesión destrozado, con las manos temblando y el orgullo herido, pero volvió al día siguiente, y al siguiente y al siguiente. Incluso cuando el cuerpo dolía, incluso cuando no había motivación, incluso cuando nadie lo miraba, porque entendió que la disciplina no nace del deseo, sino del compromiso. Y cada repetición se convirtió en una conversación directa con su pasado.
cada serie en una respuesta a todas las veces que se sintió menos. Cada gota de sudor en una prueba de que estaba dispuesto a pagar el precio que otros no querían pagar. Mientras muchos entrenaban para verse bien, él entrenaba para dejar de odiarse. Mientras otros buscaban resultados rápidos, él aceptaba el proceso lento y brutal, y poco a poco su cuerpo empezó a cambiar.